El gobernante y el hombre frente al problema social costarricense. Hay en la vida de todo hombre una demanda constante de racionalización de sus propios actos, como un reflejo de la conciencia o como un mandato de la razón. Esa necesidad se multiplica para el hombre que ejerce el poder público. En la vida corriente, el individuo no tiene más deberes que los que la sociedad le impone en sus relaciones con el medio en que se desenvuelve su vida, esto es, en lo que respecta a las obligaciones para su familia de que forma parte, y en lo que se refiere a su dependencia económica y social de las instituciones que a la vez que le sirven, son por él servidas. En realidad, es su conciencia la que le impone en la intimidad de su ser la explicación de su conducta y el análisis de los impulsos, ideas y motivaciones que dirigen aquella. En cuanto al caso del hombre que ejerce el poder, éste está doblemente obligado a explicar no sólo la significación y los móviles de sus acciones, por la proyección social que éstas tienen, sino que además debe abrir su pensamiento y su voluntad, para que no haya ocultamiento que desnaturalicen sus intenciones más íntimas. En un cotejo constante entre sus actitudes y sus deberes históricos, de suerte que satisfaga no solo su propia conciencia individual, sino también a la colectiva social, a lo que podríamos llamar la conciencia colectiva, formada por la opinión pública de su época, a la vez que por el juicio de la posteridad. Es evidente que faltaría a ese deber esencial de mi condición de gobernante si no procediese de acuerdo con ese mandato que está implícitamente contenido en la Constitución Política del país, al establecer esta la responsabilidad del jefe del Estado ante el Poder Legislativo durante el periodo de ejercicio y después de haber ejercido el poder. Debo, por lo mismo, dar esa satisfacción a la ciudadanía, particularmente en lo que se refiere a la acción social de mi gobierno y concretamente a las reformas que en este orden han sido propuestas en las 3 legislaturas que corresponden al periodo constitucional en proceso. Pero más que el gobernante, quiere hablar el hombre. Para juzgar el primero, hay abundancia de documentos oficiales, cada uno de sus actos ha estado expuesto a la luz del análisis del país, sus palabras, sus actitudes y aún su intimidad personal son de dominio público. Los elementos de juicio que de su gobierno han emanado son objeto de las más opuestas interpretaciones adversas o benévolas, según el criterio que las informe, pero cuán pocos conocen al hombre. ¿Cuántas veces la pasión de propios y de extraños deforma su fisonomía moral o desnaturaliza su sensibilidad? Esa contraposición de sentimientos, esa lucha entre lo que nos es más caro y lo que nos es más íntimo, con lo que la gente piensa de las intenciones y sentimientos del hombre en el poder, son parte principal del lote de dolor y de amargura que todo gobernante debe aceptar como inherente a su elevado cargo. Y así lo comprendo, pero de esa misma comprensión es que nace mi deseo de hablar sin las limitaciones impuestas por el protocolo, sin la obligada parquedad del lenguaje de los documentos oficiales, es decir, libre de ataduras, como un costarricense inspirado por el amor a su pueblo, como un ciudadano que solo se diferencia de los demás compatriotas por el hecho de disponer de mayores posibilidades para realizar el bien de su patria, olvidado casi siempre del suyo propio. Y si su juicio no se extravía o si su voluntad no lleva al camino situado en ese terreno de sinceridad, nada puede afectarme las consecuencias que mi actitud de absoluta franqueza llegue a acarrearme, ni inspirarme temor las armas con que pueda atacarme, porque por mis ideas o por la solución dada a los problemas nacionales conforme a sentimientos o conceptos forjados a través de mi vida. No se me oculta que para proceder de ese modo tengo que resignarme al sacrificio de todas mis convicciones personales. Es posible que haya quien afirme que por esas mismas causas he quemado mis naves y que mi carrera política se ha cortado irreparablemente.
pero sigo creyendo que para el gobernante que no comercia con su investidura, no puede existir razones más fuertes que las que le dicten las necesidades sociales y los principios de justicia inmanente que alientan el corazón de todo hombre que no se ha olvidado de sus deberes para con Dios y para con la patria. Sea pues al servicio y en nombre de esos dos poderes supremos de la vida, que confío estas palabras mías al veredicto del tiempo y al juicio de mis conciudadanos. No hay quien pueda negar sus convicciones sin negarse a sí mismo. Por esa razón he procurado, en todos los momentos de mi existencia, ser fiel a mi religión, tal y como la viví en el hogar paterno, sin fanatismos excluyentes o limitaciones sectarias, en un ambiente de tolerancia y caridad, en la constante inspiración de las ideas y sentimientos del verdadero cristianismo integral. Como hijo de médico, sentí, ahora muy temprana en mi vida, el dolor y la miseria que nos rodean. Mi padre supo inspirarme el sentimiento apostólico de su profesión. De estudiante, sabía que al consagrarme a ella, no me era dable esperar ni la fortuna ni el renombre. No ignoraba cuán ardua y escasa en lauros es la carrera de quien tiene que luchar contra la muerte en un país cuya población carece frecuentemente de lo indispensable para subsistir. Desde que partí para Europa a estudiar en Bélgica, centro de civilización y emporio de cultura, no podía apartar de mi mente la idea de que el dolor y la miseria de mi pueblo necesitaban un remedio, no extraído del odio de clases ni de la violencia, pues esta es un producto de un estado de injusticia que llega a engendrar mil injusticias y no logra jamás instaurar la paz entre las distintas clases sociales, sino de una armonía que surja como fruto de un esfuerzo de perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas, esto es, de un movimiento de colaboración en el que todos los costarricenses, como miembros de una misma familia, pongan su contingente de buena voluntad y generoso desinterés. Sentía yo que la perplejidad y la desorientación en que vivía el mundo después de la Primera Guerra Mundial, que la misma inquietud que me penetraba hasta los callados claustros universitarios, poniendo en peligro los más altos valores de la cultura por la asfixia moral de todas las tendencias sociales y de todos los credos ideológicos, se debían a que los hombres, cegados por el egoísmo y por el afán inmoderado de poderío y de riquezas, habían perdido toda noción de justicia y sentía que los pueblos, llevados a la matanza o sumidos en la esclavitud económica, lejos de reaccionar contra el dolor y las causas de tantas miserias e infelicidades, apelaban a nuevas violencias, a nuevas destrucciones, al constante empleo de la fuerza para resolver los problemas que tenían origen precisamente en los propios elementos que se seguían empleando para remediar los males que aquellos no cesaban de producir. Esas inquietudes nacieron en mí como un reflejo de las convicciones e ideas que oyera de continuo en labios de mis padres. Sentía, como ellos, la necesidad de apelar a las fuerzas espirituales que la religión despierta en el hombre. En mis estudios universitarios encontré una comprobación más clara y más profunda que no erraba al buscar dentro de las doctrinas de la Iglesia, el principio, el impulso y la voluntad de justicia que faltaban en un mundo materialista, dominado por un grosero y cruel dominio del más fuerte sobre el más débil, de esclavitud económica impuesta por unos pocos sobre las grandes masas humanas y de brutalidad y tiranía por parte de los que disponen de la fuerza. ¿Podría el estudiante de universidades europeas mostrarse indiferente a la cuestión social? ¿No era su obligación estudiarla en todos sus extremos? Europa se debatía en la crisis de la posguerra. Para detener la catástrofe, las potencias militares intentaron reconstruir políticamente el mundo, pero nada hicieron por restaurar la moral cristiana amenazada por los partidarios de la explotación del hombre por el hombre y por la revolución marxista basada en la dictadura del proletariado. Aquel frenesí que produjo la guerra amenazaba con hundir al género humano en mayor miseria moral que en los mismos días de la matanza. Para el creyente de corazón solo quedaba un camino, el señalado por la Iglesia. Anticipándose al desastre, la palabra pontifical de León XIII había producido en las postrimerías del siglo XIX la encíclica Rerum Novarum, documento de suprema sabiduría en el cual el sumo pontífice expuso la doctrina social católica que se levantaba sobre las bases inconmovibles de la justicia divina. No podía sustraerme la profunda influencia en que mi ánimo produjo la lectura de aquel compendio de sociología cristiana, indudablemente inspirado por Dios
y respaldado por la sabiduría de siglos de la Iglesia de Cristo. Y a ello se debió mi deseo de estudiar mejor las doctrinas del cristianismo social condensadas en textos de esa procedencia. Y mi anhelo fue ampliamente satisfecho. Todo cuanto podía esperar en respuesta a mis inquietudes está previsto y anotado en el Código Social, esbozo de una síntesis social católica, documento emanado de la Unión Nacional de Estudios Sociales, fundada en Malinas en 1920 bajo la presidencia del cardenal Mercier. Allí, como en la encíclica de León XIII, se hace el más admirable análisis de la vida humana, pero no desde el punto de vista del individualismo negativo ni del materialismo negador, sino partiendo de la concepción cristiana de lo que son el hombre, la sociedad y el Estado, pero sin deificar al hombre como el individualismo, sin deificar al Estado como el socialismo y sin deificar a la sociedad como el socialismo positivista. Esa es la historia de las ideas y sentimientos que, sembrados en la juventud, han fructificado al correr de los años en la obra de la reforma institucional de mi gobierno, obra que condensa un esfuerzo por elevar la posición moral y económica de los trabajadores, y que, si contiene errores, no emanan estos de su prístino origen. Cúlpese en todo caso las personas que estamos expuestas a errar, pero no a las ideas que son producto de la experiencia secular de la Iglesia y fruto de la inspiración de aquellos excelsos varones cuyo amor a Dios y por la humanidad fue el manantial en que bebieron su sabiduría. Pasaron los años universitarios. Con optimismo y ardor juveniles, el estudiante convertido en médico regresó a su patria. ¿Y qué encontró en la tierra de sus mayores? Le esperaba una dolorosa y terrible experiencia. Su pueblo, habitante de una tierra feraz y rica, se moría de dolor y de miseria. Cuántas noches aquel hombre esperanzado tuvo que doblar la cabeza y sentir en su corazón una buena parte de responsabilidad en la angustia y desamparo de los desheredados. Estaba en presencia de una profunda injusticia social. En aquellas tristes viviendas, sin aire y sin luz, postrados por la enfermedad de la indigencia, muchos hombres rendían su alma al Creador, sin dejar a sus hijos ni un mendrugo que llevarse a la boca en su orfandad. Y era aquel el premio de una vida de trabajo y sacrificio. ¿Y cuántas veces era la madre mal alimentada la que moría al dar a luz, porque el hijo le arrebató las últimas reservas vitales de su debilitado organismo? No menos doloroso y patético resultaba el caso del padre de familia enfermo, que no pudiendo devengar su raquítico salario, no podía proveer a su familia de alimentos ni adquirir las medicinas para combatir su enfermedad. Estos trabajadores, sumidos en la miseria, sin la menor protección contra las contingencias de la edad, la invalidez, la enfermedad y la muerte, me movían a un tiempo mismo a una piedad profunda y a un sentimiento de natural rebeldía. ¿Cómo puede ser justo este tratamiento económico para quienes con sus familias forman la médula y la gran masa de nuestra nacionalidad? Fácilmente se comprende dónde está el problema. A esos hombres se les ha negado todo, aquello a que con su trabajo tenían derecho. Para ellos la caridad no la beneficencia resultaban impropias. Por humillantes, la sociedad debe una retribución que pueden reclamar y que por ello mismo no deben implorar. Son víctimas de una injusticia y distan mucho de ser una carga para los elementos o grupos sociales que han empleado su fuerza y se han aprovechado de su actividad económica. El médico no puede engañarse ni puede mostrarse insensible cuando la enfermedad se origina en la desnutrición y en los organismos carecen de las defensas propuestas en ellos por la naturaleza. Las medicinas sobran, no mejor dicho, son ineficientes. ¿A qué decir de los niños que nuestras clases pobres, a quienes en cierta forma se les niega su derecho a la vida? ¿Podría sentirse orgulloso de su nacionalidad un hombre que contempla esos cuadros de miseria y no trata de remediarlos en la esfera de sus posibilidades? Pero, ¿qué puede la caridad aislada o la tardía asistencia del Estado cuando el mal es profundo y radica en causas que se sustentan en la cuestión económica social? Es el médico, estaban vivas y fuertes las ideas del estudiante. No iba a cruzarse de brazos, tampoco podía erigirse en juez de los insufructuaban esa miseria y en esa postración del pueblo. El cristianismo social, a diferencia de los marxistas o de los partidarios de la deificación del Estado, no esperaba alcanzar la injusticia arbitrariamente por la violencia. El odio no es un buen fin, ni es justo ni lógico usarlo como arma. Se puede y se debe luchar contra la injusticia, pero no sustituirlo la dictadura económica existente por la dictadura del proletariado.
o de cualquier otra clase social.